Entonces veremos la segunda parte del globo ocular. Tenemos a Ramón y Cajal, que ya había hecho investigaciones acerca de algunas neuronas del cerebro, de la corteza cerebral, la neocorteza, y a inicios del siglo XX empezó a hacer estudios sobre la retina y encontró varios tipos de neuronas, como son las fotorreceptoras, conocidas como conos y bastones por su forma, por las diferencias que tienen en la conexión y en la captación de los colores, y las células neuronales bipolares, las neuronas horizontales, amatrinas y neuronas ganglionares, que se van a disponer en diferentes capas eh, de la retina, ¿no? Un momentito. Entonces vamos a revisar todas estas partes. Todavía nos faltaba ver el cristalino, ¿no? La importancia, la composición del cristalino, las capas, las células que hay en el cristalino. También explicar todas las zonas, las 10 zonas de la retina, ¿no? Y sus conexiones con la coroides hacia afuera y el cuerpo vítreo hacia adentro. Y ver la importancia clínica cuando uno evalúa o hace el fondo de ojo y puede observar tanto el disco óptico como la mácula, cuyos centros de cada uno del disco óptico es la papila óptica y el centro de la mácula viene a ser la fovea. La fovea es una excavación, ¿no? Una excavación que tiene una medida que se ubica hacia un lado del disco óptico. Entonces, todo eso vamos a tratar de interpretar. Además, para finalizar, tenemos al párpado como un anexo, ¿no? De cobertura, de lubricación, protección del globo ocular. Entonces empezaremos con el cristalino, que es un órgano que está formado por láminas, capas concéntricas de fibras, ¿no? De fibras, que son sintetizadas por un epitelio, ¿no? Al inicio existen los dos epitelios que rodean. Este es el epitelio, miren, sigan mi cursor, el epitelio cúbico simple, que va a rodear tanto la parte anterior, los polos y la parte posterior. Pero en la parte posterior el epitelio va a desaparecer, ¿no? Y dice de forma precoz durante la formación del cristalino. Y lo que va a quedar siempre es el epitelio anterior. Y miren que aquí ustedes observan como una bandita blanca o menos clara, más clara, perdón, que las fibras que están adentro, que son en hematoxilina y eosina se ven acidófilas. Esto corresponde a lo que se llama cápsula del cristalino, pero en realidad es una membrana basal para esta célula. Y estas células van a sintetizar las fibras de colágeno 4, las fibrillas, etcétera, que es como una matriz, ¿no? Colágeno 4, ¿ah? Y las filencinas y las cristalinas van a quedar prácticamente hacia la parte interior. Estos se llaman fibrillas o fibras corticales. Miren, la diferencia de color quiere decir la periferia, inmediatamente con las células. Y va a haber unas zonas que es hacia la línea ecuatorial donde se observan, hacia la línea ecuatorial, se observan, ¿no? Que estas células avanzan, los núcleos se pueden ver acá, y orgánulos, y eso va a ir desapareciendo, ¿no? Hacia la zona nuclear. Esto es la zona central nuclear y esto es la zona cortical periférica. ¿Sí? Entonces dice, la cápsula del cristalino contiene unas fibrillas, es totalmente transparente, es una membrana basal, se considera ello, y tiene colágeno 4, más glucosaminobucano. Por debajo de esa porción aparece la monocapa de células cúbicas, que es el epitelio, y se extienden en el sentido posterior hacia la región ecuatorial. En la región cortical del cristalino se encuentran células alargadas, ¿ven? O sea, estas mismas van a ir migrando en disposición concéntrica y que provienen del epitelio anterior, de la región ecuatorial. Entonces van avanzando así, hacia arriba y hacia abajo. Bien, y van sintetizando lo que nosotros necesitamos de cristalino. Aquí lo vemos, miren, en conexión o en relación al iris. Esto es el iris, esta estructura es el iris, que tiene una membrana fibroconectiva, que tiene un estroma con melanocitos, aquí en el espesor del estroma y hacia la punta, porque esto es la punta, el extremo, que permite la abertura o la apertura de la pupila. O sea, hasta aquí termina el iris, y si nosotros lo vemos de manera radiada, forma un círculo, ¿no? Entonces ese círculo se llama pupila. Y la pupila nos sirve para conectar que el humor acuoso pase desde la cámara posterior, miren dónde estoy, hacia la cámara anterior. ¿Correcto? Entonces la pupila es la zona de pasaje, porque es la abertura que deja el iris. Miren en el iris el músculo constrictor de la pupila. Este es el esfínter pupilar, ¿no? Esfínter pupilar, músculo constrictor. Es un músculo liso y hacia atrás recién, hacia la parte posterior, está el epitelio, doblemente pigmentario, ¿no? Ustedes ven, aquí hay una línea, entonces este epitelio pigmentario con el otro epitelio pigmentario, ¿sí? Cámara posterior. Y hacia atrás de la cámara posterior, el límite posterior vendría a ser el cristalino, con su cápsula, su epitelio, sus fibras corticales y sus fibras nucleares.
En el cristalino existen estas fibras corticales y nucleares. Entonces, estos orgánulos y núcleos de las fibras corticales, de las células de las fibras corticales, van a ir desapareciendo conforme se van aproximando hacia la zona nuclear o central. La diferenciación de las células del cristalino se basa en la producción de proteínas, debido a que el cristalino, como es un lente, va a tener filamentos que le van a dar esa estructura, ¿no? De cierta flexibilidad, pero con también cierta firmeza o dureza, si es que quisiéramos llamarle, ¿no? Es una mínima acomodación que es la que nos permite a nosotros, la función más importante del cristalino es el cambiar discretamente la forma, ¿no? Debido a su inserción de la célula a partir del cuerpo ciliar, ¿no? Para que nos permita una refracción de la luz y una formación de la imagen. Entonces, eso se llama el enfoque, acomodación en términos técnicos. Entonces, es un citoesqueleto que va a depender de esta transparencia y del anclaje de las cristalinas sobre las filencinas. Aquí están bien. Filencina es un filamento intermedio que sirve de anclaje para las cristalinas, y las cristalinas pueden ser de tres tipos, alfa, beta y gamma. Dice, la filencina y la cristalina mantienen la conformación y la transparencia, o sea, la forma y la transparencia de las fibras celulares del cristalino. Al final, todas las fibras, las más nuevas, que son las corticales, que dependen directamente del epitelio, y las fibras nucleares van a ser transparentes, van a mantener una transparencia. Dice, en la fibra celular del cristalino se interdigitan en la región de la sutura medial. En esta zona de contacto, las uniones comunicantes y algunos desmosomas puntuales sellan las prolongaciones citoplasmáticas enfrentadas, o sea, entre cada una de las fibras, ¿no? Es como que se acoplan en lo que se llama la región de la sutura medial. Y esto puede ocurrir, ¿no? En la zona entre la nuclear y la central. Además, y que existen, ¿no? Uniones, primero, desmosoma puntual, que es como trapitas, como filamentitos, ¿no? Alambrecitos que pasan solamente en un punto y se acoplan. Y entre ellas pueden haber uniones comunicantes para traspasar las sustancias de nutrición, de sostén, etcétera, ¿no? Debido a que todo esto solamente se mantiene en un epitelio después de una membrana basal. Y el humor acuoso hacia adelante y la membrana hialoidea con la cámara vítrea hacia atrás, ¿no? Del cristalino. Estamos hablando del cristalino. Y en esta región cortical interna y el núcleo del cristalino están compuestos por fibras más antiguas. Obviamente, la cortical interna, la que no es tan periférica, y el núcleo son fibras cada vez más antiguas. Entonces, ellas carecen de núcleos y contienen unas células fantasma que las vamos a ver más adelante. Y alrededor del 80% de la glucosa disponible en sangre es metabolizada por el cristalino. ¿Cómo llega hasta este nivel? Como les dije, a través del humor acuoso principalmente, llega la presencia de la glucosa. Entonces, si el 80%, imagínense, el cristalino hace el metabolismo de la glucosa para poder mantener, ¿no? Esta solubilidad, transparencia de estas fibras, ¿no? Entonces necesita hacer ese metabolismo para poder mantener su forma y su transparencia. Entonces se habla de un 80%, es importante este metabolismo de la glucosa. Tanto así que en los pacientes que son diabéticos, nosotros vamos a poder tener, vamos a tener que pensar en un problema cuando hay mucha glucosa, ¿no? En sangre, como es en la diabetes, la hiperglicemia. Entonces, allí va a haber un trastorno y probablemente un aceleramiento de la catarata, ¿no? Que es la opacificación o pérdida de la transparencia del cristalino. Entonces, en el envejecimiento es lo que va a ocurrir. La persona senil de más de 70, 80 años puede empezar a disminuir la transparencia, es decir, se va a opacificar y eso es lo que se llama la catarata. Entonces, en las personas más adultas van a tener este problema. Pero si a eso le agregamos que tienen diabetes, entonces, que padecen de diabetes, entonces esa opacificación va a ocurrir más temprano. ¿Por qué? Porque va a perder la solubilidad. Muy bien. Miren aquí en la cápsula cómo se insertan las células, los ligamentos celulares o suspensorios del cristalino, que provienen, miren, aquí se ve en este cortecito, del cuerpo ciliar. ¿Ven? Entonces, del cuerpo ciliar proviene la célula. No se olviden de eso también, a este nivel. Miren, aquí está el cuerpo ciliar, que no se ve tan gruesito, pero acá sí se ve una prominencia y se ve parte del iris y del ligamento. Los ligamentos celulares son bien finitos. Se insertan en la cápsula y pueden penetrar hasta el epitelio anterior. ¿Bien? Y aquí se ve, miren, la migración de estas células, cómo van perdiendo los núcleos, los orgánulos, conforme van llegando hacia la parte central. Y acá ya lo vemos como si fueran células fantasma. Muy bien, entonces, zona cortical y zona nuclear. Aquí podemos observar a nivel de la línea ecuatorial del cristalino, ¿no? Las células del epitelio, miren cómo se mantienen unidas por desmosomas, y las uniones comunicantes, ¿no? Las uniones comunicantes, y que estas células epiteliales cúbicas simples van a tener mitosis. Dice, cuando las células alcanzan la región ecuatorial del cristalino, comienzan a dividirse por mitosis. Quiere decir que es la zona más activa en la renovación celular de las células epiteliales, ¿no? Las que luego van a ir migrando y formando o sintetizando las filencinas y cristalinas que conforman el cristalino.
Entonces, a lo largo, dice, de la vida, en la región ecuatorial, ¿no? Se alcanza y se van a contribuir a la población celular de la región cortical y luego de la zona nuclear, ¿no? Donde van a ser las más antiguas. Miren aquí las fibras zonulares cómo se insertan, ¿no? Desde el epitelio, ¿no? Ciliar, porque esto es desde el epitelio ciliar, el cuerpo ciliar, hacia la zona de la región ecuatorial de la cápsula y mantienen la posición y la forma del cristalino, lo suspenden, lo sostienen. Tanto así que en el síndrome de Marfan, estas fibras zonulares no sostienen mucho y el cristalino se cae. Entonces las personas sufren de trastornos de agudeza visual, como un tipo de ceguera, ¿no? Progresiva. Es como que va cediendo debido a que los pacientes con síndrome de Marfan no tienen las fibras elásticas bien conformadas. Les falta o tienen un defecto, una mutación de la fibrilina 1. Entonces sufren de tosis, se le llama tosis del cristalino. O sea, una caída del cristalino. No lo sostiene. Y menos va a producir pues la forma esta de el enfoque o la acomodación. El cristalino en general, obviamente, si está empezando con una membrana basal, nada más un epitelio, y luego se conforma de este tipo de filamentos, ¿no? De proteínas, es avascular, ¿no? Y contiene las uniones entre ellas, entre las fibras, entre estas células primero del epitelio y luego donde se están proliferando y van renovando y van avanzando, se mantienen unidas por conexinas, que son las uniones comunicantes. Las comunicantes o gap siempre van a ser canales de comunicación para el pasaje de nutrientes, pero cuando tenemos uniones tipo desmosoma es para el amarre, o sea, para el anclaje, ¿no? Las uniones de tipo desmosoma, que son como alambrecitos o grapitas que se mantienen en un punto nada más de la célula y en otro punto de la célula para mantener y dejar la permanencia de las conexinas, que son las uniones comunicantes, para el pasaje de nutrientes. Y se menciona también de que en el metabolismo de la glucosa y que se realiza en estas fibras formadas de la filensina y la cristalina, pues estas se mantienen muy solubles cuando se está realizando un adecuado metabolismo de la glucosa. Pero cuando esto se altera, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes, entonces hay una concentración de glucosa elevada y se va a acumular un subproducto de esta concentración de glucosa que va a ser el sorbitol, lo cual va a disminuir la solubilidad de estas cristalinas y se produce la opacificación. Como ya no se disuelven, ya no se mantienen disueltas en el medio, entonces se van a concentrar, a poner más densas, insolubles, y se forma la catarata en el paciente con diabetes. ¿Bien? Miren, aquí vemos en esta imagen el proceso ciliar del cuerpo ciliar, el cual está permitiendo, ¿no? La emergencia de la zónula. Miren, estos son los ligamentos zonulares, y cómo se insertan, ¿no? En la cápsula del cristalino. Esto es el epitelio anterior, esto es cerca de la línea ecuatorial, y aquí tenemos a las células migrantes del epitelio en la zona cortical, y luego las células fantasma, porque ya no tienen núcleos ni organelas en la zona nuclear. La acomodación del cristalino es la principal función, y depende del cuerpo ciliar, del músculo ciliar, de la zónula y de la forma y flexibilidad que pueda discretamente tener el cristalino. Para la visión cercana, el cristalino debe estar como distendido, como si fuera una pelotita, ¿no? Entonces el músculo ciliar se ha contraído, el cuerpo ciliar con las fibras zonulares insertadas se acerca al cristalino porque se ha contraído y la tensión se reduce, es como que lo suelta y se abomba, ¿correcto? Entonces eso nos permite a nosotros enfocar en la visión cercana. Para la visión de lejos ocurre lo diferente, ¿no? Lo contrario. El músculo ciliar se relaja, el cuerpo ciliar con las fibras zonulares se alejan del cristalino, entonces al alejarse, la tensión en las fibras aumenta y el cristalino ya no se abomba, sino se aplana. Entonces ahí necesitamos nosotros acomodar para la visión lejana. Y eso lo hacemos sin darnos cuenta, o sea, sin prepararnos. Solamente haciendo el movimiento porque estamos enfocando. Entonces dice, la refracción de la luz es lo importante en cuanto a la forma del cristalino y a la forma del globo ocular, ¿no? Por eso los lentes correctores tienen que corregir si se van a poner biconvexos o bicóncavos, ¿no? O hacia un lado convexo, hacia el otro lado bicóncavo, perdón, cóncavo, es lo que uno va, o los oftalmólogos van decidiendo para la corrección de la visión, que no lo puede hacer, ¿no? La persona, por más que mueve, no puede enfocar. Y debido a que para la visión de cerca y no lo puedes enfocar, es porque la refracción de la luz forma la imagen antes, debido a que tu retina está más atrás, por la forma del globo ocular, ¿correcto? Entonces ahí tenemos miopía. Pero hay personas que tienen en la retina, la forma del globo ocular, un poco más, el diámetro antero-posterior es sobre este es más corto. Entonces la refracción de la luz sobre el cristalino se forma muy atrás, ¿correcto? Entonces ahí somos hipermétropes. No podemos enfocar en la visión de lejos. Y en el astigmatismo no podemos enfocar nada, ¿no? Todo se pasa. Podemos tener una adecuada forma, ¿no? De la retina, entonces eso se tiene que hacer con corrección de lentes, tanto la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, ¿no? Que no podemos enfocar ninguno de los dos. Y ahora sí, pasamos a ver la retina. Existen dos partes importantes, ¿no? Dos capas importantes. La uno, que es la no sensitiva, y la dos, que es la retina sensitiva interna. O sea, el epitelio retiniano es el externo, el que no tiene función sensitiva, solamente tiene una función de regulación de la cantidad de la luz o de absorción de la luz a través de los gránulos de melanina que contiene.
Este epitelio retiniano descansa o sobre la membrana basal que le sirve de membrana basal, la membrana de Bruch de la coroides, ¿no? Porque es la parte, la capa que continúa, ¿no? Desde adentro la retina, luego sigue la coroides, luego sigue la esclerótica. Entonces, la primera capa de la coroides es la membrana de Bruch. Esa es la membrana basal para este epitelio retiniano pigmentado, que es la primerita capa. Muy bien, entonces, la retina sensitiva va a componerse de las otras 9 zonas restantes, comenzando por la capa de los conos y los bastones, que son sus prolongaciones. Muy bien. Y hablaremos que la retina sensitiva, ¿no? Y el epitelio retiniano van desde el disco óptico, que es la parte posterior donde sale el nervio óptico, hasta la ora serrata, que va a continuarse con el epitelio ciliar. O sea, ese es el límite anterior de la retina. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es lo que se menciona, ¿no? Tanto el epitelio, que es la retina sensitiva, no sensitiva, con la retina sensitiva, de todas las neuronas que están conformando esas 9 capas, nosotros vamos a ver que su límite anterior es la ora serrata, porque hasta ahí, justo el límite con la parte más baja del cuerpo ciliar, con el epitelio ciliar, hasta la emergencia o eferencia del nervio óptico. Y aquí ya sirve de importancia mencionar los 2 puntos, ¿no? La papila con el disco y la fovea con la mácula. La papila es la zona justamente central del disco óptico, porque el disco óptico viene a ser todo el grosor de lo que se ha formado en el nervio óptico. Entonces, dice, engloba la papila óptica, que es la zona donde nosotros vemos el centro de la emergencia del nervio óptico con los vasos sanguíneos. Y por eso, al carecer, porque solamente hay vasos y solamente hay axones del nervio óptico, no tiene ni fotorreceptores ni ninguna otra función de captación de estímulos. Entonces, para la visión, por eso es que se denomina el punto ciego de la retina. Lo contrario ocurre con la fovea. La fovea se encuentra a 3.5 milímetros hacia el lado temporal de la papila óptica, es decir, hacia el lado externo temporal, 3.5 milímetros, ustedes encuentran una depresión real en la retina que mide de diámetro. Miren, una cosa es la distancia que existe entre la fovea y la papila, y la otra es el diámetro de la depresión, donde solamente hay conos y algunas neuronas bipolares y ganglionares para mayor visión. Por eso es que la fovea, con la mácula, que es la parte que lo rodea, que son los 2.5 milímetros de diámetro, de 1.5 a 2.5, eso será la zona de máxima visión. Y se ve hacia el lado temporal durante una evaluación de fondo de ojo. Muy bien, ahora describiremos las 10 capas de la retina. Y empezamos con que aquí observamos a la coroides y a la fusca de la esclerótica, porque esto es la coroides y esto es la esclerótica, pero esta es la primera capa, la más interna de la esclerótica, que se llama fusca o fuxa, y acá tenemos ya a la coroides, que sería toda esta zona pigmentada, más la membrana de Bruch, que le sirve de membrana basal al epitelio pigmentario. Número 1, epitelio pigmentario retiniano. Número 2, capa de conos y bastones, que viene a ser las prolongaciones citoplasmáticas de los conos y de los bastones. Ya sabemos que los conos terminan en punta, en este segmento externo, que es este, y conectan con las microvellosidades del epitelio retiniano. En cambio, los bastones terminan en una zona cilíndrica o roma, ¿no? No terminan en cono, por eso se llaman bastones. Muy bien, el segmento interno vendría a ser esta parte más oscurita, pero no tiene otro nombre, solamente todo esto se llama capa número 2 de los conos y los bastones. La capa número 3 viene a ser las prolongaciones de las células de Müller en conexión con las fotorreceptores, justamente la separación de los núcleos con sus prolongaciones o segmentos interno y externo. El interno viene a ser esto y el externo viene a ser esto. Y los núcleos más abajo, ¿correcto? Entonces, la conexión con las células de Müller, que son las células gliales de la retina, va a denominarse la membrana limitante externa, ¿correcto? 1, epitelio retiniano, pigmentario. 2, capa de conos y bastones, prolongaciones de los bastones y de los conos. 3, la membrana limitante externa. 4, la membrana nuclear externa, que vienen a ser los núcleos de los conos y los bastones. 5, la plexiforme externa. 6, la nuclear interna, y ahí nos vamos a detener. La 5 viene a ser la sinapsis entre las fotorreceptoras, conos y bastones, con las neuronas bipolares que se encuentran en sus núcleos acá. Prolongaciones dendríticas hacia arriba, de ellos sus prolongaciones que serían axonales, ¿no? La esférula y el pedículo. La esférula es del bastón y el pedículo se llama el axón o la parte final del cono. Hacen sinapsis en la plexiforme externa con las dendritas de las neuronas bipolares. Y también se habla de las células, los núcleos de las células horizontales que van a estar aquí y van a hacer sinapsis también con otras partes de los conos y de los bastones, ¿no? Como si fuesen neuronas de asociación. Hacia abajo, las neuronas amacrinas en esta nuclear interna y van a hacer sinapsis de control entre la bipolar y la ganglionar. Es como que regula. La amacrina sí es función de tipo interneuronal. Y el núcleo de la célula de Müller se va a encontrar también en esta capa nuclear interna. Es decir, en total tenemos 4 tipos de núcleos de células que están aquí. De las bipolares, que son las más importantes, las que hacen sinapsis con las fotorreceptoras, las horizontales, que sirven de asociación, las amacrinas, que sirven de interneuronas, y las de Müller, que sirven de sostén, porque es una célula glial, no es una neurona, ¿correcto? Todas las demás son neuronas. Fotorreceptoras horizontales, amacrinas, bipolares y ganglionares. Pero las de Müller son de glia.
Sus núcleos están en la nuclear interna. Luego pasamos a la zona amplia de sinapsis, que se llama plexiforme interna. Luego la capa de neuronas ganglionares, miren que son escasas, ¿no? Las neuronas, pero son grandes. Y las dendritas con los axones de las bipolares hacen sinapsis aquí. Y las amacrinas, que les dije que sirven de interneurona entre esta asociación de la bipolar con la ganglionar. Luego, los axones de las ganglionares forman la capa 9, que viene a ser la del nervio óptico. Y por último, la última prolongación de la célula de Müller, que es la célula glial, entonces formaría la membrana limitante interna. Entonces, en resumidas cuentas, la de Müller, que es la célula neuroglial, es la célula más larga cuyo núcleo se encuentra en la nuclear interna, pero su prolongación llega a formar la membrana limitante externa y la prolongación final más interna es la membrana limitante interna. Muy bien. Aquí tenemos la descripción de las capas, lo que yo acabo de decir, lo repasan. La capa de nervio óptico, miren que sale desde la emergencia, es la eferencia que va hacia la corteza visual de todo lo que se ha captado, todo lo que ha captado el fotorreceptor, ¿no? De los rayos luminosos, la visión que va a ir a ser descifrada e interpretada en la zona de la corteza visual. Aquí se ve todo ello, miren la descripción de cada una de las capas. Si empezamos por la coroides, acá tenemos al epitelio retiniano, pigmentario con sus microvellosidades, ¿ven? Las microvellosidades tocan el segmento externo, ¿no? De los conos y los bastones, ¿ven? Que vendría a ser esta parte clarita. ¿Ok? Y luego viene la membrana limitante, célula de Müller. Miren, hace contacto con la división entre el núcleo y la prolongación citoplasmática de los conos y los bastones y se forma esta membrana limitante. Eso lo dice acá, miren. Membrana limitante externa, compuesta por las uniones entre las células de Müller y con los fotorreceptores. ¿Ven? Por eso se ve aquí. ¿Y qué parte es esa conexión? Justo donde están los núcleos y los segmentos interno y externo de los conos y los bastones, con la célula de Müller. Bien, por eso la vemos aquí de color amarillo. Parte interna, parte externa. Núcleo, en la nuclear interna. Luego de la limitante sigue los núcleos. La capa nuclear externa, que son los núcleos de las neuronas fotorreceptores. Luego miren en color verde las horizontales y en color naranja las bipolares. Las bipolares son las que hacen la sinapsis con las fotorreceptoras. Y las horizontales solamente sirven de asociación. Hablan de las neuritas, ¿no? De los conos y los bastones. Luego tenemos hacia el otro lado, miren, de la misma nuclear, la horizontal está más hacia la plexiforme externa. En cambio, las amacrinas están más hacia la plexiforme interna. ¿Ven? Y las bipolares se encuentran aquí y hacen la sinapsis, tanto se ve en la plexiforme externa como en la plexiforme interna. Pero en la plexiforme externa es la unión sináptica entre la bipolar con la fotorreceptora, eso es lo más importante, y en la plexiforme interna será entre la conexión o la sinapsis entre la bipolar con la ganglionar. Miren dónde están en color moradito las ganglionares. ¿Bien? Luego ya se formaría la capa del nervio óptico, que aquí está, o sea, son los axones, miren, los axones de las ganglionares. Las prolongaciones citoplasmáticas internas de la de Müller formarían la limitante interna, ¿no? Y de ahí ya la conexión con el cuerpo vítreo. ¿Bien? El epitelio pigmentario retiniano es no sensitivo, solamente representa una capa de células cúbicas que se extienden desde el margen del disco óptico hasta la hora serrata, en la que se continúa en forma de la capa pigmentada del epitelio ciliado. O sea, es la única capa que terminaría siendo pigmentaria retiniana, pero ya se adelgazó, todos, llegó hasta casi la primera capa, entonces ese es el límite de continuación con el epitelio pigmentado ciliar, ¿no? La capa pigmentada ciliar. Entonces, ese nivel anterior se llama hora serrata, el límite anterior de la retina. Y luego ustedes lo van a ver en una imagen, sigue el engrosamiento con todas las otras capas fotorreceptoras, bipolar, todo lo que hemos visto de la retina, se continúa, luego tiene la fovea y luego llega a la zona central donde está la papila óptica para salir a la parte posterior como nervio óptico. El dominio apical, bueno, que sería el epitelio cilíndrico pigmentado no sensitivo, está sellado por uniones herméticas para crear la barrera retiniana externa. Y en el citoplasma apical, o sea, aquí yo pienso que debería ser el basal, y hay un error, porque el citoplasma apical y las prolongaciones apicales son microvellosidades. Ahí no estaría la unión hermética de la barrera retiniana. Esto sería externo, o sea, hacia la membrana de Bruch, ¿correcto? Aquí es el dominio basal. Hay que corregir. Y en el citoplasma apical y las prolongaciones apicales de las células pigmentarias aparecen los gránulos de melanina y van a estar en contacto con los fotorreceptores para regular, absorber los gránulos, a través de esos gránulos la luz. Se absorbe la luz. Entonces, para eso nos sirve el epitelio pigmentario retiniano, que es no sensitivo. Luego, lo que llegue como rayo luminoso, o la cantidad de luz que llegue, la van a tomar los conos y los bastones, ¿no? La superficie apical representa, pues, estas microvellosidades, ¿no? Que van a conectarse con los fotorreceptores. En esta localización, dice, la retina sensitiva y el epitelio pigmentario se unen entre sí, y es lo que se llama la matriz. Aquí está, miren. En esta conexión, a esto se le conoce como la matriz. La membrana de Bruch, miren, es una membrana basal delgadita, ¿no? Acá está la coriocapilar de la coroides, con capilares y con melanocitos principalmente. Y aquí tenemos al epitelio pigmentario con sus vellosidades, ¿ven? En la zona apical, entonces la barrera sería aquí. La barrera hermética externa vendría a ser la conexión con la fijación del epitelio sobre la membrana de Bruch. Y las microvellosidades tocarían
las prolongaciones externas o el segmento externo de los conos y los bastones. Aquí se ve la hora cerrada, miren. El epitelio pigmentario retiniano es este, ¿no? Entonces miren cómo se continúa con el epitelio pigmentario ciliar. Y aquí aparece la otra capita no pigmentaria del epitelio ciliar. ¿Se acuerdan? La no pigmentaria. Ambas producen el humor acuoso hacia adelante, hacia la cámara posterior. Muy bien. En cambio acá, nosotros tenemos al cuerpo vítreo en esta zona. Justamente, ¿no? Aquí pasa la membrana hialoidea y va a estar detrás del cristalino. Entonces, esto es la cámara vítrea, ¿no? Miren, el nervio óptico es el límite posterior y acá viene a ser la hora cerrada, hasta aquí. Justamente esta zona donde la retina termina. O empieza, diríamos, ¿no? Empieza y se va hacia atrás. Muy bien. Entonces, aquí se ve la conexión o la transición entre lo que va a ser la retina y el cuerpo ciliar. Entonces, a ese límite anterior se le llama hora cerrada. Luego, la explicación de esta matriz, miren cómo se conectan, ¿no? Las microvellosidades del epitelio con los segmentos externos en cilindro o romo del bastón y en cono en punta, perdón, del cono. La capa retiniana sensitiva se extiende igual desde el disco óptico hasta el epitelio ciliar, que va a ser la hora cerrada. La retina sensitiva se va a distinguir por dos rasgos clínicos que uno puede evaluar. La fovea, que es una depresión de unos 2.5 milímetros de diámetro. La mácula lútea es el anillo amarillento que rodea la fovea central. La fovea es el área retiniana en que la visión es más nítida, debido a que más bien en esa zona hay solo conos, porque se adelgazó, es como un hueco. Desaparecen las otras zonas y solo la conexión es directa con las fotorreceptoras, conos, con las bipolares y las gánglias. Entonces, los tipos de neuronas son estas. Se han dividido en fotorreceptoras, conductoras de asociación y las células neurogliales de soporte. O sea, son tres. Conos y bastones, fotorreceptoras, conductoras, bipolares y ganglionares, porque son las que llevan la conducción de la visión, de la información captada. Las neuronas de asociación son las dos, la horizontal y la macrina. Y las neurogliales de soporte son las células de Miller. Entonces, en general, todas las células de la retina. Miren, en los bastones terminan en un cilindro. Este es el segmento externo que tiene la forma cilíndrica. En cambio, el segmento externo del cono termina en punta, ¿no? Es un cono, tiene una formación cónica, por eso se llama cono. Y son células alargadas, miren ustedes, son todas alargadas, prácticamente como si fueran unas células cilíndricas, ¿no? Cuyo segmento interno va a ser este, donde están los orgánulos y los pigmentos, los gránulos con los pigmentos. Y acá tenemos el núcleo, miren, más pequeño el del bastón, más grande el del cono, y la terminación axónica, que va a ser una esférula para el caso del bastón y un pedículo para el caso del cono. Entonces, veamos qué significa segmento externo y segmento interno, y los núcleos. Entonces, aquí nosotros tenemos una separación de las capas, ¿no? ¿Recuerdan? El epitelio retiniano estaba conectándose con estos segmentos externos, luego viene toda esta prolongación del segmento externo, luego viene el segmento interno y la unión con su núcleo. Entonces, todo esto en la capa 2, y aquí vendría a estar la capa, miren cómo se formaría con la célula de Müller. La célula de Müller llegaría hasta aquí. Y ahí es donde se forma la membrana limitante externa. ¿Bien? Y luego ya la nuclear externa, donde están los núcleos de los conocimientos. Y estos de acá, la esférula y el pedículo, pertenecerían a la capa plexiforme externa, donde se une, se hace la sinapsis de este axón con las dendritas de las bipolares y con partes, ¿no?, de las horizontales. ¿Bien? Existen las tres diferencias entre los bastones y los conos. Uno es la forma del segmento externo. En el bastón es cilíndrico, en el cono es un cónico. Los bastones terminan en un pequeño botón, se llama esférula, ¿no?, es el axón final, la terminación axónica, y en los conos termina como un pedículo. También hace sinapsis con las células bipolares. Los bastones almacenan rodopsina. Ese es el gránulo que contiene en el bastón, en el citoplasma, en el segmento interno, la rodopsina. En cambio, en el cono es la iodopsina. Por eso es que nosotros, durante el día, utilizamos a nuestro bastón, a nuestros conos. Y con él, la gran calidad de detalle que te permite la iodopsina, que va a ser diferenciar los colores azul, verde y rojo. En cambio, los bastones, con la rodopsina, nos permiten aumentar de alguna manera, aunque sea entre tonos grises, ¿no?, oscuros, claros, podemos distinguir en la noche, ¿no? Entonces, en las zonas de menor luz actúan los bastones y en las zonas de mayor luz, o en las áreas o en los ambientes, funcionan más los conos. Entonces lo podemos relacionar con el día y la noche, ¿no? Muy bien. Miren aquí la sinapsis y las capas relacionadas, ¿no? ¿Qué capa es? Miren, la plexiforme interna sería donde se da la unión entre, la externa, donde se da la unión sináptica entre las bipolares y las esférulas o los pedículos de los conos o los bastones. Acá en la unión con la neurona ganglionar. Esta es la neurona ganglionar. Esta es la neurona bipolar. Y acá está la amacrina. ¿Ven? La amacrina sirve como interneurona. Ella puede inhibir, ¿no?, de alguna manera, algunas funciones visuales, ¿no?, para controlar, para regular. Entonces, en esta plexiforme interna, ven, se da la conexión amacrina. Y también la bipolar con la ganglionar. Pero miren que la bipolar con la ganglionar no solamente toca las dendritas de las ganglionares, sino también el SOM. También hay una conexión o sinapsis axosomática. En cambio, las células de Müller, ya hemos visto el gran tamaño, la gran longitud que tienen desde la membrana limitante externa hasta la membrana limitante interna. Es una célula neuroglial.
Dice además, en todas las capas siempre aparece la microglía. La microglía es nuestra célula de defensa. Fovea central, miren, lo vamos a ver en el fondo de ojo, aquí está visto en una angiografía, y acá estamos viendo solamente la papila, porque no vemos la fovea. Entonces, el disco óptico vendría a ser todo el grosor prácticamente del nervio óptico. Miren cómo las neuronas ganglionares nos están entregando de todas las capas, viene esta capa de nervio óptico y sale, atravesando la esclerótica, salen los axones hacia la corteza visual, haciendo todo su trayecto. Entonces, miren, en el centro se ven los vasos sanguíneos y entonces esto corresponde justo con la zona más protruida que va a ser la papila óptica y que nosotros la observamos fácilmente sin necesidad de dilatar la pupila en un paciente, en cualquier paciente que queramos hacer fondo de ojo, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Bueno, mencionan algo respecto al disco óptico. Dice que es pálida en comparación con la fibra nerviosa secundante, es una pérdida de fibras nerviosas en el glaucoma, provoca un aumento del área de la copa óptica, ¿no? En el glaucoma. O sea, el glaucoma finalmente puede llevar a pérdida de la agudeza visual por este evento, ¿no? Por hacer que se pierdan, ¿no? Las fibras debido a que hay un aumento, ¿no? En el área de esta copa óptica. Entonces es como que lo presiona, ¿no? Entonces a la larga el glaucoma puede ocasionar, pues, pérdida de la visión. Y por último, miren aquí en la angiografía se puede notar todo. Justamente la emergencia de las arterias, cuando ustedes hacen el fondo de ojo y observan a los vasos más gruesos y ven dónde nace, ahí ustedes están indicando que es en la papila. Y alrededor el disco óptico, que se ve también de un color clarito. Entonces ven la arteria y si ustedes tuvieran la oportunidad de poder moverse con la luz, con el oftalmoscopio, hacia el lado temporal de cada globo ocular mientras hacen el fondo de ojo, podrían observar tanto la fovea como la mácula. Y ahí dije que era la distancia de 3.5 y el diámetro de aproximadamente 2.5 milímetros. ¿Bien? Entonces, papila óptica y disco óptico, zona de menor visión o punto ciego. Fovea, que aquí la vamos a observar, miren, aquí está la fovea, es de la zona de mayor nitidez o de mayor visión y detalle. Entonces, la fovea, dice, se localiza en el lado temporal del disco óptico, abundan los conos, aunque no parecen bastones ni capilares, o sea, solamente hay conos. Y entonces aquí se establece la sinapsis con las bipolares y con las ganglionares para poder emitir su captación de estímulo, ¿no? Muy bien, entonces como ahí solamente hay conos, miren, en la mácula lútea, por esto, miren cómo han disminuido la cantidad de capas y solamente observamos a los conos, ¿no? Con la sinapsis, con las neuronas. Muy bien, entonces zona de depresión hacia el lado temporal. Mácula lútea, se dice que ahí existe otro pigmento, se distingue la luteína y la zeaxantina. En lugar de salida de la retina de los axones procedente de las células ganglionares, sale por el nervio óptico, es decir, todo el grosor se llama disco óptico y el centro se llama papila óptica, la mayor protrusión, ¿no? Formada por los axones que entran en el nervio óptico. Y esos axones atraviesan, dice, la lámina cribosa y óptica de la esclerótica. ¿Ves? La lámina cribosa de la esclerótica es atravesada por los axones del nervio óptico. Y justamente en esta zona, la zona central, se llama la papila, el punto ciego, la arteria y la vena central de la retina atraviesan también el disco óptico. ¿Ven? Aquí se ve. Sería la papila óptica, el disco óptico, y aquí justamente están saliendo las arterias. ¿Ven? Las más gruesas, las primeras ramas de entrada. Prácticamente nervio y la entrada de la arteria y la salida de la vena retiniana, pues va a ocurrir aquí. ¿Ok? De ahí a su ramificación. Y miren, hacia un ladito, la mácula. O sea que aquí en el centro está la fovea. Muy bien. Entonces, humor vítreo, membrana hialoidea, no se olviden también de los hialocitos, de la membrana hialoidea, de la cámara vítrea, que todo ello es el cuerpo vítreo, no se olviden, está en contacto con la membrana limitante interna de la retina. Y aquí ya viene justamente la terminación de los axones, la salida, la emergencia de los axones a través de la esclerótica. ¿Ven? Aquí está la esclerótica, acá está la coroidea, aquí está la retina, y justo se está produciendo esta emergencia del nervio óptico. Y acá los vasos, miren. Por eso es que están justamente bien notorios en esta parte central del disco y la papila. ¿Ven? Disco óptico, creo que acá lo han puesto mal. Acá también hay un error. Acá debería ser disco óptico y acá debería ir la palabra nervio óptico. ¿Perfecto? Y miren su envoltura. Recuerden que era la pía madre, la aracnoides y la dura. Son las envolturas. Miren, aquí se ve perfecto la fovea, ¿no? Solamente los conos y la unión, la sinapsis con las neuronas bipolares y ganglionares. Nada más así. Entonces, zona de máxima visión. Fovea, miren, aquí se ve mejor. Capa de células ganglionares, ¿no? Con los fotorreceptores y algunas bipolares. Ahora vemos el párpado. El párpado es importante observarlo desde su inicio con el revestimiento interno, ¿no? El revestimiento interno, miren, aquí ustedes ven en este corte la córnea. Entonces, esto es el contacto que tiene la conjuntiva con la córnea, pero solamente tienen un contacto. Aquí en el esquema se puede ver mejor. Miren, en color celeste la córnea. Justo donde termina el epitelio de la córnea y debería continuar con la esclerótica, porque son las túnicas fibrosas externas del globo ocular, la córnea anterior y la esclerótica, la mayor parte media y posterior del globo ocular, justo aquí en el limbo, porque nosotros conocemos como limbo esclerocorneal a esta zona, va a empezar hacia afuera el tapiz de la conjuntiva.
epitelio estratificado plano no queratinizado, que luego va a tener células caliciformes, miren, y se va a convertir en cilíndrico. Entonces, se convierte en cilíndrico en la zona de la conjuntiva vulvar. Esto es la conjuntiva vulvar. Y luego empieza, hace un fondo de saco, una reflexión, y se convierte en la conjuntiva palpebral. Miren, la parte interna del párpado. Y después el párpado, justo en la emergencia de las pestañas, o sea, en la zona de transición, se convierte en piel, ya es epidermis, ¿ven? En color medio beige, epidermis, y aquí la transición hacia la conjuntiva palpebral, que ya se vuelve otra vez estratificada, plana, no queratinizada, luego va perdiendo las células caliciformes, pero si nos vamos profundizando, acá vamos a tener un epitelio estratificado cilíndrico con células caliciformes, ¿ven? En el espesor del párpado, nosotros vamos a tener en color celeste el tarso, que es una placa fibroelástica del tarso. Y aquí hay unas glándulas sebáceas que se llaman de meibomio, y las glándulas sudoríparas vendrían a ser las de Moll. Entonces, glándulas sudoríparas de Moll, glándulas sebáceas de meibomio. Glándulas de 6, aquí solamente están mencionando las de Moll, pero las de 6 vendrían a ser las glándulas sebáceas de las pestañas, las que están más directamente en contacto con el folículo de la pestaña, ¿bien? Porque es un folículo piloso. Y acá vemos hacia la parte anterior el músculo orbicular del párpado, ¿no? Placa tarsal interna, fascículo de músculo orbicular estriado, glándulas, las que estén cerca de las pestañas vendrían a ser las de Moll, y la glándula lacrimal, que no va a estar en esta zona, ya la vamos a ver en otro esquema, que va a ser en el párpado superior, solamente en el ángulo externo superior. ¿Muy bien? Entonces, la conjuntiva tiene un epitelio escamoso o cilíndrico, ¿ven? Estratificado con células caliciformes, que secretan moco para mejorar la densidad de la lágrima. Al final, la glándula de meibomio y las glándulas, las células caliciformes del epitelio conjuntival nos van a ofrecer una calidad de la lágrima, que es cerosa, porque sería prácticamente como si fuese agua, ¿no? Un líquido ceroso, tanto la de meibomio, que le produce un material oleoso, porque es sebáceo, pero es modificado, porque no es el sebo de los pelos, ¿no? De la glándula sebácea típica, es una sebácea modificada, va a ofrecer junto con el moco, la mucina de las células caliciformes, una mejor calidad de la lágrima, ¿no? Junto con la secreción lacrimal. Dice, la conjuntiva se va a dividir en dos partes, la conjuntiva vulvar, que va desde el limbo, desde la superficie anterior del globo ocular hasta el limbo, que es la conjuntiva, limbo esclerocorneal. Y la superficie interna de los párpados se va a llamar la conjuntiva pálpebra. Dice, se menciona una patología así pequeñita nada más, que es cuando nosotros en el día pues tenemos abierto parcialmente la separación de los párpados, nos permite que la conjuntiva sea expuesta al aire, al sol, ¿no? Al polvo, a las partículas, ¿no? De polvo, y entonces eso genera como una pequeña irritación. Entonces las personas que trabajan, por ejemplo, movilizando mineral, movilizando arena, y no utilizan sus lentes de protección, entonces esto, ¿no? Les podría generar una pinguécula, se llama. La pinguécula es un engrosamiento del tejido conjuntivo conjuntival o subconjuntival, ¿no? Debajo del epitelio se engrosa y se pone de un color medio amarillento. ¿Bien? Entonces dice, cada párpado presenta dos porciones, una porción cutánea, que viene a ser la epidermis, ¿no? Con la dermis y el músculo orbicular, y la porción conjuntiva, que va a ser la parte interna revestida por una delgada membrana conjuntival, y un epitelio, perdón, y un subepitelio con la placa tarsal y las glándulas. Entonces, porción cutánea tiene 3 a 4 hileras de pelos, que son las pestañas, ¿no? Ese margen va a marcar la diferencia en la transición entre el epidermis y la parte conjuntival. Las glándulas sudoríparas, que son las modificadas o denominadas glándulas de Moll, son de tipo sudoríparo, no confundir con las de meibomio, que son sebáceas modificadas. Y estas, como están prácticamente a nivel del tarso, ¿no? Se van a denominar glándulas tarsales de meibomio. ¿Bien? Y las de 6, que las vemos aquí, miren, aquí la mencionan, glándula sebácea de 6 es la que está directamente no en la base como la de Moll, que es la sudorípara, en la base del folículo, o sea, más abajo del folículo, acá estamos a la mitad del folículo piloso de la pestaña. Entonces, esas son las sebáceas verdaderas que se van a llamar de 6. ¿Muy bien? Ahora aquí está el párpado. Recuerden que el epitelio no es netamente estratificado escamoso, solamente en los extremos, en la unión con la córnea, a nivel de limbo y hacia el borde de transición hacia el epidermis. Pero en todo el resto, la cantidad, al menos en la vulvar, tenemos el epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes. Y aquí lo vamos a ver. Miren, justamente aquí estamos en la zona más vulvar y el fondo de saco o la reflexión de la conjuntiva, ¿no? Que deja de ser cobertura esclerótica o el limbo esclerocorneal y pasa a ser la cobertura del párpado. ¿Bien? Entonces allí es un estratificado cilíndrico con células caliciformes. Ven, aquí, así como dice aquí. Y ahí está el chalacio o el orzuelo, que viene a ser la inflamación de las glándulas de Meibom. Esto es la glándula lacrimal. La glándula lacrimal está conformada, o lacrimal, como quieran decirlo, está conformada por células acinares. ¿Se acuerdan de la glándula parótida, que tenía acinos serosos? Igualito. Acá tenemos, sino que es igual se llama túbula alveolar compuesta, la glándula lacrimal, y tiene conductos. Entonces los gránulos son serosos. Estas células forman un acino seroso. Tiene células mioepiteliales y tiene el axón parasimpático, que está unido a través del receptor de acetilcolina
la célula mioepitelial, ¿no? Y la célula occludens, que va a estar en el extremo casi intercelular apical de las acinocerosos. Algunos linfocitos, y vean que tenemos de todo, ¿no? En la secreción lacrimal. Por eso es que las lágrimas artificiales jamás van a reemplazar toda la composición que puede tener la lágrima natural. Lactoferrina, lisozima, inmunoglobulina A y algunas prealbúminas, ¿no? Más todo lo que ayudan las de meibomio con esa sustancia oleosa, más el moco de las células calciformes, entonces la calidad de nuestra lubricación ocular es excepcional. Entonces la glándula lacrimal produce un líquido seroso, no dice aquí, pero es seroso, y se drena a través de un conducto. Pero el conducto está muy lejos. Si la glándula está en el ángulo externo del párpado, a ver si me pueden observar, en el ángulo externo del párpado, entonces el conducto va a estar en el ángulo interno hacia la fosa nasal, lo que se llama conducto nasolacrimal. ¿Okay? Las lágrimas entran en los canalículos secretorios de cada acino, tubo anular compuesto, y va a drenar en un conducto que se llama nasolacrimal, para drenar en el meato inferior de la cavidad nasal. Entonces, o nosotros lo expulsamos cuando se rebasa, ¿no? En esta zona, ¿no? Hacia el ángulo interno del globo ocular, y también cuando lloramos tenemos una congestión, porque también va a haber mayor secreción nasal, ¿no es cierto? Están rodeadas por células, cada glándula serosa, ¿ven? Acino seroso, está compuesta con células mioepiteliales para darle una cierta contracción, ¿no? 12 a 15 conductos separan a esta glándula nasolacrimal. Acá está, miren. Y aún más, si queremos dividirla en dos partes, va a tener una porción orbitaria y una porción palpebral, ¿no? Es grande la glándula lacrimal. Entonces, ¿está separada por quién? Por el tendón del elevador del párpado, del músculo elevador del párpado. Lo divide en la orbitaria, que va a estar más hacia la fosa orbitaria del frontal, ¿no? Y en la palpebral va a estar más abajo, inferior, ¿no? Son dos porciones de la glándula lacrimal. Y el conducto, miren dónde está. Conducto nasolacrimal. Se aplica lo aprendido, recuerden lo de las cataratas, sobre todo en los diabéticos, debido a que tanto senil, por el envejecimiento normal, se debe a la pérdida de la solubilidad, ¿no? Por incremento del subproducto sorbitol, ¿no? Debido al metabolismo de la glucosa que se realiza en el cristalino. Entonces la opacificación nos va a llevar al color blanco del cristalino, no permite la refracción de la luz, entonces nos quedamos con disminución de la agudeza visual. El punto ciego de la retina, ¿cuál es? La papila y el disco óptico. Y el punto de mayor nitidez es la fovea y la mácula. Muy bien, ahí hay varios esquemas para que ustedes lo recuerden. Revísenlos y con eso hemos terminado. Hasta pronto, jóvenes.